Buenas noches, mi nombre es Jorge Esteban Ruiz Solarte, pues estudio Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira y en este video pues les voy a presentar la solución del segundo parcial de la asignatura de Instrumentación Electrónica. El parcial planteó 5 ejercicios prácticos enfocados más que todo en los diseños de acondicionamiento de señal, en los cuales pues fueron para distintos tipos de sensores, el cual fue de audio, de micrófono, de humedad, de formación y temperatura. En cada caso desarrollé un modelo, justifiqué cada componente y configuré la señal para su correcta adquisición en diferentes sistemas como Arduino, DSPIC y la NI USB. Bueno, en el ejercicio 1 que les voy a dar una breve descripción. Es más, este ejercicio trató de un ecualizador con 3 filtros activos de primer orden, bajo, medio y alto, para una señal proveniente de un mixer. La señal total se atenuó y desplazó para quedar dentro del rango del ADC del DC peak. Entonces, primero que todo, hubo un análisis preliminar, el cual se encargó del mixer. El mixer se buscó qué señal de voltaje entrega. Pues esta señal va de diferentes amplitudes, desde los milivoltios hasta el 1.5 voltios pico a pico. Este valor fue la base para el diseño de filtro de acondicionamiento. Entonces, en base a eso, empezamos ya a definir los diferentes filtros que se utilizaron. Se utilizó el filtro pasa bajo con una frecuencia de corte de 1 kHz, un filtro pasa alto con una frecuencia de corte de 8 kHz y otro filtro, y otro filtro pasa banda que fue de 1 kHz a 8 kHz. Pero bueno, listo. Para estos circuitos de los filtros se utilizaron estas ecuaciones de acá, la cual pues esta se refiere a la frecuencia de corte. Con esta ecuación de la frecuencia de corte la utilizamos para despejar la resistencia, a la cual pues ya tenemos todos los valores aquí. Con eso ya nos da el valor de la resistencia. Utilizamos esta fórmula de ganancia para todas las configuraciones de los filtros. Y definimos un potenciómetro en R2 de 100 a 2.2K, el cual nos va a poder permitir variar la ganancia que va a tener pues el filtro. Y pues aquí pues se define una resistencia de 2.7 kiloohmios, ya que pues se busca una ganancia que sea una ganancia pues bajita, por lo que pues tenemos que un voltaje de 1.5 voltios del mixer, va a ser el que vamos a elegir. Entonces pues este fue el proceso para elegir el filtro paso abajo. En el paso alto fue lo mismo, empezamos con esa frecuencia de corte, proponemos este valor de capacitor y este valor de la resistencia, por lo cual pues si acá simplemente podemos despejar el valor de la resistencia 1 y acá nos da este valor y lo aproximamos. Entonces acá tenemos el esquema ya del paso alto. En el paso banda pues hacemos el mismo procedimiento, suponemos el capacitor y la resistencia, despejamos R1. Y lo mismo pasa para la otra parte de este mismo filtro, por lo que pues este filtro lo hicimos con 2 filtros, el cual es un pasa alto y un pasa bajo conectados en serie. Entonces, esto ya nos da la configuración del pasabanda. Acá podemos ver la ganancia calculada de este filtro, que ya sería pues la ganancia, le pusimos la misma ganancia que de los anteriores, solo que pues en este va pues a la 2, por lo que pues están conectados en serie. Ahora acá se utiliza una parte del sumador, que estas 3 salidas se conectan al sumador puro. Aquí pues el diseño del sumador simplemente pues eligen las resistencias de igual valor para pues no variar ningún valor que ya tuvieran en el voltaje anteriormente con los filtros. Y pues el voltaje final pues va a ser la suma de los 3 voltajes. Ahora vamos a la parte del acondicionamiento. En el acondicionamiento pues al haber sumado las 3 señales de voltaje pues vamos a tener 11.17 voltios. Acá, como tenemos estos voltios, 11.17 voltios pico a pico, pues lo dividimos entre dos y pues van a ser 5.58 voltios, los cuales, como sabemos que estamos en un voltaje AC, los vamos a utilizar de este modo, menos y más. Para esto, se realizó el cálculo de la pendiente con estos puntos que ya teníamos acá, que era el voltaje deseado y el voltaje que teníamos, pues simplemente utilizó esta expresión de la pendiente para poder calcular de esta forma la ganancia. Como vemos que tenemos una ganancia pues menor a 1, pues no podemos utilizar un ADC 20 por el momento, porque pues ellos solamente utilizan una ganancia mayor a 1 o igual. Entonces, pues
Acá vamos con el diseño de una tapa de atenuación la cual va a estar conformada por dos inversores. Acá, como podemos ver, esa es la fórmula de la ganancia del inversor, donde pues elige la resistencia 1 y con base a eso pues se obtiene pues la resistencia RF. Y pues para el otro inversor pues damos el mismo valor a las dos resistencias, ya que pues necesitamos que te hagan ganancia 1 para que pues ya la señal quede positiva, porque al utilizar un solo inversor, el voltaje pues queda en la parte negativa. Después de esto ya tenemos los voltajes acá ya convertidos así, ya tenemos atenuados y ahorita vamos a quererlos pasar a esta parte de aquí. Entonces acá, como podemos ver, realizamos otro mismo procedimiento, calculamos la pendiente y nos va a dar un valor de la ganancia de uno, por lo cual ya podemos utilizar una DC20. Acá calculamos el B, que sería la parte del offset para aplicarle a la señal. Y como podemos acá, ya vemos acá el cálculo del voltaje negativo, el cual va a ir a la parte negativa pues el AD620. Acá calculamos las resistencias necesarias para poder hacer el divisor de tensión para garantizar ese voltaje, que llegue aquí a la retroalimentación, a la alimentación pues, negativa de nuestro amplificador de instrumentación. Y pues acá pues se ve que como tal, esto ya va a ser toda la parte del problema uno. Ahora para el problema 2 tenemos una corrección del acondicionamiento del micrófono. La descripción breve de este es que se corrigió pues un circuito saturado por una ganancia infinita debido a que la RG del circuito era infinito. Y pues el objetivo fue adaptar la señal de micrófono al rango de 0 a 5. Inicialmente, empezamos definiendo por qué pasaba esto. Ahora pues ahorita pues ya les voy a explicar muy bien pues lo que está pasando. Como la RG es igual a 0 ohmios, pues la ganancia tiende a infinito. Entonces la salida aproximadamente pues era el voltaje que se tiene de alimentación. Después ya empezamos a ver cómo se podría solucionar esto. Yo la forma que lo abordé fue que quise modificar la resistencia R2 y R1 para tenerlas en 10K porque esta es la configuración que normalmente se usa. Adicionalmente, pues de esto ya empecé a calcularle el acondicionamiento que iba a hacer falta con los dos tipos de voltajes mediante pues la ecuación de la pendiente y pues todo el procedimiento anterior para calcular RG, RG conforme la ganancia pues del amplificador AD620 y pues prácticamente se siguió el mismo procedimiento del punto anterior. Acá este es el esquema resultado ya corregido, donde pues podemos ver ya las resistencias calculadas de RG y las de RF y pues las otras de R1 y R2. Listo. En el punto 3 consta de un sensor de humedad en un puente de impedancia. La descripción breve de este es que se acondicionó la señal de un sensor capacitivo en un puente de impedancia alimentado con AC. La salida fue convertida a AC y acondicionada por un Arduino. En el desarrollo empezamos primero que todo con el valor que nos dan acá del capacitor. Ese nos lo da el propio ejercicio y nos dan un punto de operación del 70% más o menos hasta el 30%, que es lo que significa el 40%, el mínimo y al máximo el 100%. Acá es donde ya empezamos a utilizar las ecuaciones que ya nos definieron, las cuales tenemos estas de aquí, estas, y tenemos una RS ya definida. En este momento, lo que vamos a empezar a hacer es calcular los valores del capacitor que va a tener independientemente en qué porcentaje de humedad está. Por ejemplo, acá tenemos el porcentaje que tenemos de estándar, el porcentaje máximo y el porcentaje mínimo. Después de eso, pues empezamos a darle ya valores a la inductancia R1 y R2 para pues poder ya despejar lo que sería R4, porque pues esta es la forma más fácil de realizarlo. Después de eso tenemos ya el puente, el puente de medida en esta parte de acá, así fue como se empleó ya, con todos los valores, utilizamos una fuente de alimentación de 10 voltios, raíz de 2, y lo que vamos a hacer en este momento
es empezar a calcular pues todas las impedancias. Las impedancias ya va a estar la Z1, Z2, Z3 y Z4. Mediante eso, pues ya vamos a ya vamos a poder calcular el voltaje de salida. Y pues como podemos ver, acá tenemos la ecuación de la Z3, acá tenemos la ecuación de la Z2, y pues esos son los valores que nos dieron la salida, que va a ser con el voltaje cuando está en equilibrio, cuando está en el con el valor mínimo de humedad y en el valor máximo de humedad. Nosotros vamos a elegir por el valor máximo para poderle ya hacer el acondicionamiento. Entonces aquí para el acondicionamiento pues tenemos ya los valores, lo multiplicamos por la raíz de 2 para que ya esté en valor RMS. Y entonces acá ya empezamos otra vez con el acondicionamiento, donde calculamos otra vez la ganancia. Y como podemos ver acá ya podemos utilizar un amplificador AD620. Entonces por lo cual pues seguimos con los mismos cálculos que hicimos antes. Y pues finalmente ya nos da pues este esquema completo, el cual pues ya se utiliza el cable Arduino, garantizando pues la entrada de 0 a 5 voltios. Ahora, el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 constó de un sistema de pesaje con galas de extensión métricas. La descripción breve de este: se diseñó una báscula de precisión con galgas, puente de Wheatstone, doble amplificación y visualización en un LCD. Entonces, inicialmente tenemos con los valores que ya nos dan predeterminados, que es el factor de galga y el módulo de Young, y el radio y la forma que va a tener pues la galga. Entonces acá empezamos con el cálculo del área, el cual pues está dado por el área de una circunferencia. Se elige un arreo inicial, y pues yo la elegí en este caso de un K, y la capacidad que uno ya le da como fabricante. Yo le di una capacidad de 0,01 gramo hasta 1000 gramos. Empezamos ahorita a calcular ya los valores de la fuerza por medio de esta ecuación que es de la gravedad por la masa, y pues ya nos da la fuerza para poder ya calcular el resto de las partes para poder tener ya cuánto varía cuando se le aplica una fuerza mínima y cuando se le aplica una fuerza máxima, que tenemos estos dos valores de acá. Mediante esto, al hacer la resta de estos dos valores, la diferencia, vamos a tener ya el delta R, el cual pues ya se utiliza para el puente de Wheatstone. Yo decidí utilizar un puente de Wheatstone completo con 4 galgas para simplificar el cálculo. Pues el cual acá donde ya vamos a tener que RG, pues va a ser el voltaje, es que el voltaje va a ser la resistencia de RO, y este delta R va a ser lo que cambian entre el valor máximo y el valor mínimo. Ahorita calculamos ya el voltaje de salida, el cual va a estar dado por esta fórmula, donde vamos a coger pues el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Acá pues nos van a dar estos dos valores. Ahorita lo que vamos a hacer es coger el valor más grande, el cual va a ser el voltaje, digo, el voltaje máximo, para poder seguir ya con el acondicionamiento. Entonces aquí ya seguimos otra vez con lo mismo. Hacemos otra vez la pendiente, calculamos la ganancia, y pues como tenemos una ganancia tan grande, pues necesitamos hacer dos etapas de acondicionamiento. La primera pues con 1000 de ganancia, acá ya se calcula otra vez todo, con una de 620, y la segunda le damos de 8,554. Y con esto pues ya están las dos etapas de acondicionamiento con la de 620. Un dato importante aquí es que hicimos la conexión así inversa, por ejemplo, este en menos con el más aquí para la de 620, fue porque en la ecuación que teníamos acá de voltaje, de EO, pues el voltaje era negativo, y pues al hacer esta modificación el voltaje ya estará en positivo y no tendremos ningún inconveniente por ese sentido. Acá ya vamos como tal, toda la conexión, y ya va la parte LCD. Ahora, pues ya voy con el quinto ejercicio, que es el último, que es una termocúpula tipo K, con compensación de unión fría. La descripción breve de este es que se acondicionó una termocúpula tipo K hasta 780 grados Celsius, compensando una unión fría con un LM35 y adaptando la señal para un I USB de 0 a 10 voltios. Entonces, inicialmente tenemos estos valores de sensibilidad para la termocúpula, y tenemos estos valores de temperatura máxima y el TO, que fue el que yo lo definí como la temperatura ambiente. Yo decidí que se fuera.
Nosotros cambiamos el valor de esta sensibilidad porque pues no son un adecuado ya que la sensibilidad normalmente está en los micros, entonces tenemos una sensibilidad errónea. Yo decidí utilizar una termocúpula tipo CAM y pues el nuevo valor de sensibilidad es de 42 microvoltios entre Celsius, lo que es normalmente que tienen esas termocúpulas, más o menos tienen un valor de 43 microvoltios. Este va a ser el voltaje de salida de la termocúpula, pero en la forma descompensada, y esto no lo queremos hacer. Entonces, pues para esto pues vamos a hacer una compensación de unión fría para no depender de allá de esta temperatura del ambiente, para tener una temperatura más ideal, digo, una medición más ideal. Entonces, para eso se elige un termistor LM35 con esta sensibilidad de 10 milivoltios por Celsius, en donde por medio de este voltaje del compensador vamos a poder hacer aquí una igualación entre estas dos fórmulas para poder ya calcular de esta forma R1 y R2. Entonces ya con estos dos valores que ya tenemos ya este valor aquí en una constante y simplemente escogemos un valor de los dos para poder despegar el otro. En mi caso, pues yo elegí un R2 de 10K y pues el R1 simplemente se despega. Ahora ya con eso compensado, pues ya tenemos el voltaje que va a ser simplemente la sensibilidad pues por la temperatura en Celsius. Y pues nos va a dar ese valor de voltaje. Ya luego vamos a una etapa de acondicionamiento, pues la cual va a estar dada simplemente otra vez por el mismo procedimiento de calcular la ganancia y vamos a utilizar una de 620 ya que pues es una ganancia de 305.2 y pues se sigue todo el procedimiento igual. Como podemos ver, acá pues se hace lo mismo procedimiento y ese es el circuito resultante. Acá es donde tenemos ya la termocúpula conectada allí acá a la parte con la compensación de unión fría. Y pues acá simplemente la conexión con la 620 conectado aquí a la parte del divisor de tensión y ya va pues a la NI USB 6211 que garantiza 0 a 10 voltios. Y listo, muchas gracias por la atención brindada. Eso fue toda mi presentación. Muchas gracias.